Miedo a ser rechazadas, miedo a no ser escogidas, miedo a perder algo o miedo a perder incluso a alguien. Solo sentíamos miedo. Y yo aprendí algo esos días juntas, ¿no? Y es que el miedo es muy común entre las mujeres, ¿verdad? Es muy, pero muy común. Pero yo, mujeres, esta noche tengo una noticia para ustedes, ¿amén? Y es que el miedo puede ser nuestro enemigo, sí, pero también puede ser nuestro aliado, ¿amén? Tú vas a elegir qué es lo que quieres que sea el miedo para ti. El problema no es tener miedo, ¿saben? Porque el miedo es una emoción desagradable, sí, pero es una emoción. Y es una emoción importante porque nos alerta cuando hay un peligro. Y entender los peligros que hay es súper necesario, porque imagínense que no sintamos que el fuego nos puede quemar y que estemos todo el día con el fuego, nos queremos sin manos, ¿cierto? Entonces el peligro es necesario, entender que hay peligro es importante y el miedo nos alerta del peligro. Entonces el problema no es la emoción en sí, sino el problema es cuando nosotras decidimos escondernos detrás del miedo. Cuando nos quedamos paralizadas y cuando simplemente llega un punto donde el miedo es quien está manejando nuestras vidas, mujeres. Es por eso que el título de la prédica es Miedo, ¿tu enemigo o tu aliado? Amén. Y hoy, mujeres, yo quiero compartirles una historia de la Biblia que realmente, wow, me conmueve muchísimo. Es muy fuerte y yo sé que vamos a aprender bastante de esta historia. Pero antes vamos a orar, amén. Vamos a orar. Buenas noches, amado Padre, mi Dios. Muchas gracias, papá, por dejarnos estar juntas, Padre. Gracias, Dios, porque somos las niñas de tus ojos, Padre. Gracias porque nos amas tanto, porque no merecemos estar cerca de ti. Yo te pido bastante que por favor tus escrituras puedan cambiar la manera en cómo pensamos, Dios. Que seas tú quien transforme nuestra manera de ver las cosas, y seas tú, Dios, quien desbarate esta fortaleza tan fuerte que a veces puede ser el miedo, Dios, y que nos ayudes a que ahora el miedo sea un aliado para nosotras, Padre, y sea lo que nos empuje a vivir tu voluntad. Te amamos mucho, por favor, quédate con nosotras en este momento, Dios, úsame mucho, por favor, en el nombre de Dios Jesús, amén. Amén. El primer punto, mujeres, es el miedo que resiste a la voluntad de Dios. Amén. El miedo que resiste a la voluntad de Dios. Vamos a leer una historia increíble en Segunda de Reyes, capítulo 4. Entonces pueden sacar sus espadas de doble filo, porque hoy va a cortar mucho. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Listo. La Biblia dice: un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Entonces, esta mujer es un ejemplo de hospitalidad, amén, que podemos aprender mucho. Pero miren qué más sucede, mujeres, en el versículo 11. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado, Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo, y ella se presentó. Entonces, Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Y paremos aquí, mujeres. Imagínense eso, ¿saben? Imagínense que te ofrezcan la oportunidad única de que le hablen bien de ti al rey. Increíble. Imagínense, ¿saben? Es una oportunidad inexplicable, porque no era algo pequeño, era algo que podía cambiar el futuro de esta mujer y de su familia. Pero miren cómo es que ella responde. Dice, pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Wow. Ella, mujeres, pareciera que se sentía cómoda en el pueblo donde ella estaba. Pareciera que se ve conformidad. Y podía parecer incluso que tenía miedo a salir de su zona conocida, ¿cierto? En donde siempre era su pueblo. Y ahora, mujeres, ¿ustedes creen que eso era fe o era miedo a exponerse? Porque ella tenía de verdad oportunidades para grandes cosas en su vida, pero ella prefirió quedarse donde estaba. Y muchas veces, mujeres, el miedo es así. Muchas veces el miedo no grita, sino más bien que el miedo se disfraza de comodidad, ¿saben? El miedo dice, yo estoy bien así.
¿saben? O no, yo no necesito más, así está bien. O mejor no me muevo, no voy a hacer ningún cambio. O no quiero complicaciones, así estoy bien, no más problemas. O ya no quiero soñar más por eso, ya fue mucho tiempo que pasó. Pero vamos a seguir leyendo, mujeres. ¿Qué más sucede? Miren el versículo 14. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Entonces Eliseo realmente quería ayudar. Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Miren hasta dónde quería ir Dios. Versículo 15, llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Wow. El profeta, mujeres, en este punto reveló algo que ella no había pedido. Ella ya ni quería hablar, ¿saben? Ella no tenía hijos y su esposo ya era muy anciano, entonces las probabilidades se veían nulas, ¿cierto? Y en ese tiempo, ¿saben? Yo creo que como ahora, pero antes era más profundo porque implicaba más cosas, pero en ese tiempo las mujeres soñaban mucho con ser madres. Pero tal vez ella ya ni siquiera lo mencionaba porque había enterrado ese sueño, ¿saben? Y tal vez ella tenía tanto miedo a ilusionarse de nuevo y que su corazón se rompa otra vez que quería simplemente dejar ese sueño atrás. Y aunque tuvo la oportunidad, no quiso ni mencionarlo. Entonces Giesi la llama, ¿saben? Y es Dios también. Pero ella, si se dan cuenta, se detiene en la puerta. No pasa la puerta, ella se detiene. Y eso es algo profundo. Cuando estaba estudiando hoy, eso implica algo todavía más grande, ¿saben? Porque sabemos que las puertas nos llevan a nuevos lugares, ¿saben? Pero ella no pasó la puerta. Ella estaba a punto, pero ella se quedó y se detuvo en la puerta porque tenía miedo. Y Eliseo le promete acá el hijo. Y ella, miren cómo reacciona. Ella está como, no, Señor mío, no engañes a tu sierva. Dios, mujeres, quería abrirle algo más grande, ¿saben? Pero parecía que ella se estaba resistiendo. Ella tenía tanto miedo que se resistía al plan que Dios tenía para ella. Y es por eso que esa mujer se nota que en este punto ya se había protegido del dolor y ya no quería tener esperanzas vivas. Pero, ¿saben, mujeres? Muchas veces los planes de Dios en realidad implican muchos riesgos. Implica que te pongas en una posición vulnerable, que no es cómodo. Implica que decidas volver a creer en algo que ya no crees más. Muchas veces el miedo, mujeres, nos enseña a protegernos tan bien, pero en realidad, tristemente, eso solo nos hace resistir a la voluntad de Dios. Y ya no vivimos más su voluntad. Y saben, mujeres, yo quiero abrirme hoy totalmente con ustedes. No sé si recuerdan, pero el domingo dije que estaba mejorando en mi vulnerabilidad. Y amén, Dios me está dando oportunidades para mejorar mi vulnerabilidad. Y bueno, ¿saben lo que yo sueño, mujeres, desde pequeñita, ¿saben? Es tener una familia, desde pequeñita. Y eso es debido a que yo crecí con una familia que amo mucho, pero pues es muy disfuncional, ¿saben? Mi familia, muy disfuncional. Y desde pequeña yo siempre deseaba eso, ¿saben? Yo veía a otras familias y yo deseaba como, wow, creo que mi familia no va a cambiar, pero cuando sea grande yo quiero tener mi propia familia. Yo recuerdo que pensaba eso, ¿no? Quiero tener una familia que se ame mucho, que esté unida, que sea una familia increíble. Y cuando yo me bauticé, yo estaba muy animada con mi relación con Dios, pero también yo recuerdo que, es algo que ni pensaba, ¿no? Pero yo recuerdo que yo veía en el reino parejas de casados de años que se amaban. Y yo estaba, wow, ¿cómo es esto posible? Porque en el mundo no hay, es muy difícil, son milagros, ¿no? Y yo estaba, wow. Y pues obviamente yo nunca me acerqué a Dios por eso, pero cuando yo veía eso en el reino estaba, wow, qué asombroso, que es algo que podemos tener junto a Dios, ¿no? Y saben, cuando yo tenía 1 año en la fe, mujeres, o sea, hace 4 años atrás, Angelita estuvo, es por eso que dice yo recuerdo, mujeres, que en ese tiempo, cuando tenía 1 año en la fe, yo estuve enamorando con un discípulo dentro de la iglesia, ¿saben? La historia es mucho más larga, hay mucho para contar ahí, puede ser en otra prédica, quiero ir al punto. Pero, ¿saben? El punto es que yo tomé muchas malas decisiones ahí, muchas malas. Yo no seguí consejo, fui muy orgullosa. El punto es que terminó mal. Y yo tuve mucha dependencia emocional con el discípulo.
Y hubo mucha idolatría también en mi corazón, entre los dos, mucha idolatría. Y obviamente terminamos, gracias a Dios. Y sí, obviamente fue eso porque mi relación con Dios no estaba bien, la de él tampoco. Era mejor hacerlo así para que cada uno se enfoque en Dios, amén. Pero cuando yo tomé esa decisión, me chocó mucho porque él decidió alejarse de Dios el día que yo elegí para terminar. Y para mí eso era como, ¿qué? ¿Cómo que te alejas de Dios? Estoy decidiendo eso para que también te acerques a Dios, ¿no? Y yo tenía mucho miedo en ese momento. Y yo recuerdo que solo le decía, por favor, esfuérzate, quédate, pero pues amén, él decidió irse. Pero lo más duro es que después de eso no solo decidió irse, sino que días después él me llamó y me dijo, no, tú también tienes que salirte de la iglesia. Wow. Y eso fue muy fuerte, ¿saben? Y gracias a Dios estoy acá, mujeres, es un milagro, es una prueba superada. Fue muy fuerte, de verdad, fue muy fuerte. Pero, ¿saben? ¿Por qué les comparto eso? No porque tengan miedo, porque las relaciones del reino son increíbles, nada más que yo tomé malas decisiones, eso es mal. Pero ¿por qué comparto eso? Es porque eso creó miedos profundos en mí en esa área, ¿saben? Que creo que no lo hablo, pero pues creo que es bueno hablarlo. y ¿saben? Yo vi que tenía un miedo profundo a soñar nuevamente por esa área en mi vida, pero un miedo muy profundo, hermanas. Yo tenía mucho miedo a enamorarme nuevamente de alguien, tenía mucho miedo a estar con alguien, incluso a estar con discípulos, yo tenía mucho miedo. Y tenía miedo de que empiece algo que eso nuevamente me desvíe de Dios, ¿saben? Pero Dios me ayudó, Él cambió mi corazón y empecé a soñar nuevamente por esa área, amén. Pero ¿saben qué pasó? Nuevos miedos vinieron. No, y la historia no acaba. Y son miedos que estoy enfrentando ahorita y quiero compartírselos porque sé que estamos juntas, ¿no? Y yo me di cuenta que ahora tenía miedo a intentarlo de nuevo y que termine mal, otra vez. O que tener miedo a que alguien me guste pero que me rechace. Me pasó eso. O tal vez tenía miedo a no encontrar a alguien que soñara los mismos sueños que tengo con Dios. Un miedo muy profundo, la verdad. O miedo a quedarme sola, a no ser elegida por nadie. Muchos miedos. Y yo sé, mujeres, que como Andy y yo no somos las únicas, amén. Todas tenemos muchos miedos en esa área, ¿verdad? Sobre todo en esa área. Pero yo sé que en muchas áreas más, como en nuestra área académica, en nuestra área profesional, en nuestra área familiar, en sueños que tenemos también, y también en nuestra área de salud, cuando a veces queremos que algo cambie, pero no cambia en nosotras. Y mujeres, tenemos que tener mucho cuidado de esto, ¿saben? Porque sin darnos cuenta, el miedo en realidad está actuando como un enemigo en nuestras vidas, y el miedo no nos está dejando vivir. Y podemos estar resistiéndonos a algo perfecto que Dios tiene para ti. Imagínense perderse algo asombroso solo por el miedo que tienes hoy. Y ya no vives el plan A de Dios, y no vives el plan C, D, E, F, Z, pero solo por el miedo. ¿Cuántas veces, mujeres, no hemos tenido miedo a atrevernos a creerle a Dios que Él quiere hacer algo con nuestras vidas? A veces no creemos en Dios y no nos la creemos, ¿saben? Pero, ¿saben? La historia no termina aquí y vamos a ir al segundo punto, amén, que es el miedo, pero ya no el miedo que te resiste, sino el miedo que te rinde a la voluntad de Dios, amén. Entonces vamos a seguir leyendo para ver qué pasa con esta mujer. Entonces miren 2 de Reyes 4 nuevamente, pero ahora vamos a ir al versículo 17, amén. Muy bueno. Entonces vamos a ver qué pasa, si quedó embarazada, si no. Pero miren el versículo 17. En efecto, la mujer quedó embarazada. Oh my God. Ahora, ¿qué se viene? Más miedo. Y dice, y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. ¡Wow! Y mujeres, aquí entramos a una parte muy, pero muy profunda de Dios. Porque, ¿saben? El niño nace, la promesa se cumple, la alegría llega al hogar y de pronto el niño muere.
Y yo creo que es aquí donde hemos estado todas en algún punto de nuestra vida con Dios. Cuando Dios permite algo en nuestra vida, pero parece romperse, nosotras nos quedamos muy asustadas, con mucho miedo. O cuando una oración parece ser contestada, pero luego se desmorona totalmente, ¿verdad? Y es aquí donde nuestras oraciones cambian, mujeres. Y ya no son, wow, Dios, gracias, sino ahora son, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Saben? Y no sé si alguna vez has tenido conversaciones así con Dios, donde no sabes si abrazar a Dios o reclamarle. O donde te preguntas, wow, ¿será que Dios es bueno o es malo? O ¿por qué Dios? ¿Por qué eres tan profundo, verdad? A veces también como Dios. Pero miren, mujeres, la reacción de esta mujer. Miren en el versículo 21. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, wow. Ella, no importa, respondió ella. Esa mujer. Entonces, versículo 24, hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, burra. Anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirle y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla. Wow, miren eso. A veces Satanás es así, que nos quiere apartar cuando nos estamos acercando a Dios. Pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada. Y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Wow, miren, ni él sabía lo que estaba pasando con la mujer. Versículo 28. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Wow. Y bueno, toda la demás parte es Eliseo yendo con Giesi buscando salvar al niño. Pero wow, mujeres, esta historia es muy fuerte, ¿verdad? Hay muchos altibajos aquí. Pero esta mujer fue decidida en busca de Eliseo, ¿saben? Ella fue muy vulnerable. Ella fue y simplemente se tiró a los pies de Eliseo. Y esto muestra a una mujer que en este punto ella estaba totalmente quebrada. Una mujer que no se muestra fuerte, sino que muestra que ella también es débil. A una mujer que no entiende y que está sintiendo un miedo real. E incluso le dice, ¿acaso te pedí un hijo? ¿No te dije que no me engañaras? Y eso no me suena a una mujer súper espiritual en ese momento, ¿no? Más bien suena a una mujer que está profundamente herida por lo que le estaba pasando. Y aquí está lo poderoso, hermanas, que la rendición con Dios no es no sentir miedo, ¿saben? Sino es llevar tu miedo al lugar correcto. Ella no negó su dolor, ella lo mostró. Ella no escondió que estaba muy frustrada, ella lo mostró. Pero tampoco se fue, no se escapó, ella fue hacia la fuente. Y mujeres, nuestro mayor miedo, en realidad, saben, como discípulas, es tan increíble porque nuestro mayor miedo puede ser nuestra gran oportunidad. Nunca vamos a saber lo que significa realmente confiar hasta que Dios nos va a poner en una situación donde realmente sintamos miedo, ¿saben? Entonces, para que confiemos, vamos a tener que sentir miedo primero. Y Dios, la verdad es que solo quería refinar la fe de esta mujer. Dios quería prepararla para que ella llegara al cielo. Yo sé, mujeres, que muchas veces nosotras sentimos mucho, ¿verdad? Y Dios nos prueba mucho con eso, porque sabe que es justo ahí donde puede sacar todas las áreas profundas y capas y capas. Pero es importante que confiemos en Dios en ese proceso y no nos resistamos a su voluntad, sino que más bien nos refinemos con Él, ¿saben? Y eso implica obviamente situaciones que nos van a dar miedo, pero el miedo no está mal, es bueno porque significa que nos importa lo que está pasando. Y ¿saben? Hay una mujer muy increíble que me impactó mucho esta semana, porque personalmente, mujeres, cuando yo siento triste, yo no sé, no puedo. Cuando estoy triste yo me vuelvo muy débil y no sé cómo pedir ayuda, no sé cómo actuar. Pero hay una mujer tan increíble que esta semana está pasando una situación tan difícil, que es Andy Rocío, y impacta mucho Andy. Porque aunque puede sentir tristezas profundas, dolores, miedos, incertidumbres de lo que va a pasar,
ella está confiando en Dios. Y hoy día, de hecho, oramos con Andy. Y la oración de Andy, wow, me conmovió. Porque ella era como, Dios, yo solo quiero alabarte. Imaginen a Andy orando eso en medio de la situación. Pero ella estaba, Dios, solo quiero alabarte. Yo no tengo nada que preguntarte, Dios. Ella es una mujer rendida a los pies de Dios. Y me inspira mucho, Andy, de verdad, a cómo actuar cuando siento mucho. Vamos, Andy, te queremos, amiga. Entonces, la fe, mujeres, que no atraviesa el miedo, en realidad solo es teoría, amén. Pero la fe que atraviesa el miedo, esa es rendición. Y esa es la que Dios quiere llevarnos. El miedo, mujeres, puede hacernos resistir a Dios o puede hacer que tú hoy te postres a los pies de Dios. Al final, si ustedes siguen leyendo, Eliseo revive al niño. Imagínense eso. El niño vuelve a la vida después de 7 veces ahí, Eliseo. Y amén por eso, qué increíble. Y la rendición, mujeres, es el terreno donde Dios hace milagros. Y yo sé que Dios quiere hacer milagros en tu vida, muchos milagros. Pero para eso es importante que te rindas. Sabes, que tengas un corazón como Dios, estoy totalmente rendida en ti, para ti en esta área. Mujeres, el miedo no va a desaparecer mañana, ¿saben? No, eso no pasa. Pero hoy tú puedes decidir qué vas a hacer con eso que estás sintiendo. Vas a decidir si te vas a resistir a la voluntad de Dios o si vas a rendirte a ella. Tal vez el miedo que tienes hoy es amar otra vez, o intentar otra vez algo, o perdonar otra vez, o soñar otra vez, o servir de nuevo. Y no esperes sentirte valiente, por favor, no esperes sentirte valiente, sino tienes que actuar rendida a Dios, amén. Porque la rendición es donde Dios hace milagros. Y tal vez, mujeres, el milagro que Dios quiere hacer con tu vida no es cambiar tu situación. Lo que Él quiere hacer es cambiar tu corazón para que confíes en Dios. Y el desafío, mujeres, de esta noche es que tú seas honesta con Dios sobre tus miedos. ¿Saben? Yo esos días, y Caro me ayudó mucho con eso, en nuestro último discipulado ella me mostró que tenía muchos miedos, Dios mío. Y estaba, wow, eso es mucho, ¿no? Y yo sabía que necesitaba hablar con Dios. Dios, siento mucho miedo. Y wow, mujeres, yo tuve una oración. Y Caro me dijo, no, es bueno que vayas con Dios y le digas todos tus miedos de manera totalmente vulnerable. Y yo estaba, wow, es verdad. Y yo fui con Dios y fui totalmente vulnerable con mis miedos. Y wow, ¿saben? De esa oración nada cambió la situación, pero mi corazón está diferente con Dios. Y yo me siento muy feliz por eso. Yo quería desafiarles a lo mismo, a ir a Dios y en realidad mostrar todos los miedos que tú tienes. Incluso puedes hacer una lista y hablas con Dios uno por uno. Dios, tengo miedo a esto, a esto. Y así entregues todos esos miedos. Y después de eso, es importante que decidas actuar con fe sobre tus miedos. Mujeres, yo sé que Dios quiere hacer cosas increíbles en la iglesia de Lima, pero eso no va a pasar si nos dejamos guiar por el miedo. Pero yo sé que Dios va a ayudarnos a ser mujeres valientes, que actuamos y nos rendimos para Él. Amén. Y para Dios sea la gloria.